Una extraña carta llegó al despacho del presidente de la Cámara de Representantes, Alejandro Chacón. Pero el origen de esta misiva no es propiamente de Colombia, sino de Rusia. ¿Qué tanta importancia debemos darle? Aquí se lo vamos a explicar. Para explicar este tema estamos en Desde la Reacción con Pablo Uribe, nuestro editor internacional, que nos va a contar un poco acerca de esta carta. Pablo, ¿cuál es el contenido de la misma? Sí, la carta tiene varios componentes. Uno es que Rusia, por medio del Parlamento, la Asamblea Federal, escribió esta carta el 28 de marzo diciendo una serie de temas de orden internacional. El primero es que dice que los países que han apoyado al gobierno ilegítimo de Juan Guaidó han hecho un uso agresivo o ilegítimo de la fuerza contra un gobierno legítimo que es el de Nicolás Maduro. Otro elemento muy importante es que, concorde a esa visión, también se dice que los países que han apoyado al gobierno de Juan Guaidó han, mediante el intento de ayuda humanitaria, intentaron crear una situación de guerra civil en Venezuela. Y finalmente, otro punto central de la carta es que Rusia, o en este caso el Parlamento, reitera que el gobierno legítimo es el de Nicolás Maduro y que a su vez ese gobierno tiene toda la posibilidad de autodeterminarse o de dirigir su autonomía por fuera de las visiones regionales o de otros países, como supongo son Estados Unidos. Pablo, pero el contenido de esta carta refleja la posición del gobierno ruso o del Consejo Federal de ese país. Pues ese es un tema muy importante porque precisamente hoy el embajador de Rusia en Bogotá, en Colombia, Sergei Koshkin, dijo que reflejaba la visión de la Asamblea Federal o del Parlamento, no necesariamente de Rusia. Lo que nos lleva pues a un escenario complejo en la medida en que pues, es una carta que ha llegado presuntamente a varios parlamentos de la región, no solamente al colombiano, sino que Colombia ha tenido una reacción más airada o más grande, y que demuestra que, sin duda alguna, parece que en Rusia habría un cortocircuito frente a la visión que tiene el gobierno central y el Ministerio de Relaciones Exteriores y Putin, por un lado, o el Ejecutivo, para hablar en términos generales, y lo que piensa el Parlamento. Pero pues aún no es claro cuál es la percepción del gobierno central ruso y de Putin y de su ministro de Relaciones Exteriores, Sergei Lavrov, ni tampoco es claro pues la posición del Parlamento, porque creo que es muy temprano para sacar una serie de conclusiones generales. Lo que sí es cierto es que esta es una manifestación unilateral del Parlamento ruso, como también dijo el embajador ruso en Colombia, interparlamentaria entre el Parlamento ruso y los parlamentos de la región, lo que significa que no es una relación entre estados, entre el Estado ruso y los estados latinoamericanos, sino entre parlamentos. Pablo, desde su punto de vista, cuéntenos cómo es esa relación entre Rusia y Venezuela o ese apoyo. ¿Es comparable con el de Estados Unidos y la oposición venezolana? Es otro punto muy importante en este tema, y es que, de hecho, lo que ha dicho la oposición en Venezuela y sus aliados, entre ellos Colombia, es que ya existe una intervención extranjera en Venezuela, tanto por los cubanos, que ya llevan un tiempo prolongado en Venezuela desde que llegó Hugo Chávez, sobre todo después del golpe de Estado a Hugo Chávez en 2001, como por los rusos, que hace no más de 10 días enviaron 99 militares a Venezuela, y es claro que tienen enormes inversiones, sobre todo en el Orinoco, en sectores como el oro y otros recursos naturales. Entonces, uno podría decir que Rusia tiene una relación muy cercana con el régimen de Maduro, pero yo creo que es una relación mucho más económica que diplomática, y con eso me refiero a que Rusia hasta ahora está empezando a hablar a favor de Venezuela, pero si uno veía en todo lo que ha sucedido en esta crisis de los últimos 2 meses, Rusia no solía referirse a Venezuela, salvo una vez en el Consejo de Seguridad de la ONU, cuando se opuso a una resolución
empleada por Estados Unidos para que se pudiera lograr el ingreso de la ayuda humanitaria. Lo que significa que el principal objetivo de Rusia es defender sus intereses económicos en Venezuela, tanto lo que le ha prestado el régimen de Maduro, que oscila alrededor de los 10.000 millones de dólares, como por todas las inversiones que ha hecho en los últimos 20 años, que también son muy importantes. Entonces, yo no podría decir que el nivel de la relación entre el gobierno de Nicolás Maduro y el de Vladimir Putin equivale al de Juan Guaidó, al gobierno interino de Juan Guaidó con el de Donald Trump. Diría que son diferentes, que el de Guaidó está más enmarcado en una cuestión diplomática, ejercida también mediante sanciones económicas y políticas, mientras que el interés de Rusia va mucho más enfocado en cuestiones económicas y en cómo el Kremlin está mirando para defender sus intereses económicos en Venezuela. Entonces son diferentes. Bueno, Pablo, gracias por su análisis y desde la redacción estaremos pendientes de más temas nacionales e internacionales.